Hola, me llamo Lucas Ávila y estamos empezando más una entrevista en el canal de la Red Emilia. Nuestro programa tiene la finalidad de difundir investigaciones académicas y también opiniones acerca de temas importantes que se relacionan a las infancias fundamentadas en los derechos fundamentales y también la reivindicación del rol de niñas y niños en la sociedad. La Red Emilia es una iniciativa de un grupo de investigadores sudamericanos interesados en la temática de las infancias y las juventudes y también en el análisis de las diferentes formas de actuación de las autoridades públicas en los países que participan de la red. En esta segunda entrevista en español, yo invito a hablar la educadora argentina María Laloso, que va a presentar nuestra invitada del programa de hoy. Muchas gracias a todas y todos. Y Mariela, ahora tú tienes la palabra. Gracias, Lucas. Buenas tardes. Bienvenida, Mercedes. Hoy en esta entrevista nos encontramos junto a María Mercedes Ibarolo. Actualmente está residiendo en la ciudad de Buenos Aires, pero ella es de Villa María, Córdoba, Argentina. Esta residencia en Buenos Aires se debe a que Mercedes es fundadora y actual secretaria académica de la Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mercedes es doctora en Ciencias de la Educación, docente de grado y posgrado en universidades iberoamericanas. Es investigadora categoría 2, dirigiendo programas y proyectos de investigación. Es codirectora del GIDED, Grupo de Investigaciones y Desarrollos Didácticos. También es consultora internacional en temas vinculados a la formación docente, didáctica de la educación superior e infantil. Es autora de numerosos libros y también de artículos en revistas nacionales e internacionales. Algunos de sus libros son La idea de didáctica del año 2008, Las inteligencias múltiples del año 2009, Fleischmann, Gardner y Piaget, Apreciaciones sobre la inteligencia de 2010, Al rescate de la actividad infantil, un libro de 2011, El diagnóstico pedagógico didáctico, publicado en 2012, y Viaje iniciático al pensamiento de Loris Malaguzzi, de 2016, entre muchas otras obras que tiene en la vasta trayectoria Mercedes Cibarolo. Y aquí me gustaría detenerme haciendo mención a esta publicación de 2016. Me voy a detener aquí para iniciar la entrevista en este diálogo que queremos tener con Mercedes. En Loris Malaguzzi y Reggio Emilia. ¿Qué significan para ti, Mercedes, estos nombres y de qué manera te has vinculado en tu trayectoria con este enfoque pedagógico? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias, Lucas, gracias, Mariela, por invitarme, y a todos los educadores también los quiero saludar. Bueno, es un placer estar acá y contribuir de alguna manera a la red de Emilia, ¿no? Bueno, para mí significa mucho porque te diría que es como que hay un antes y un después de Loris Malaguzzi y de Reggio Emilia en mi trayectoria profesional, ¿no? Si bien me ha pasado también con otros enfoques pedagógicos, esta cosa de enamorarme, ¿no? Pero con Reggio Emilia fue algo también muy especial, porque a partir del descubrimiento de esta pedagogía, yo empecé a investigar ya más sistemáticamente, y esto se transformó como en un viaje que no tiene puertos de llegada, ¿no? Porque cuanto uno más se mete en esta pedagogía que tiene algo de fascinante, ¿no? Y de atractiva, que es tan seductora, ¿no? Seduce muchísimo. Por eso la seducción tiene sus aristas y tenemos que movernos con cuidado, porque por ahí está la fantasía de que uno quiere llegar a ser Reggio y nada que ver, ¿no? Pero creo que es un viaje. Incluso escribí un artículo hace muy poquito en la revista Reladey, española,
de la cual hoy soy editora para Latinoamérica, pero un artículo que se llama De Reggio Emilia y de Malaguzzi no se vuelve siendo el mismo. Y es un poco lo que lo conté en ese artículo porque me dejó una huella muy profunda, ¿no? Entonces comencé a investigar sobre este enfoque y hoy es parte también de mis marcos teóricos y que uso para las investigaciones, y también he podido generar muchas derivaciones didácticas, no solo para la educación infantil, sino para la educación superior y la formación de docentes, ¿no? Y creo que ahí está la potencialidad que tiene. Entonces, bueno, es como, si tuviera que elegir una metáfora, te diría que es como que en Reggio Emilia y en la palabra Malaguzzi encontré como un baúl como un tesoro, ¿no? Y a medida que más miro eso que está dentro de ese baúl, lo vuelvo a descubrir de múltiples formas, de múltiples maneras, y eso es un poco lo que te seduce de esta pedagogía. Y digamos que me relaciono, me vinculo, pensando en la segunda pregunta que me haces, me vinculo con el enfoque, por un lado, como investigadora. O sea, yo no pertenezco a ninguna de las organizaciones, como Reggio Children Approach, por ejemplo, sino que me vinculo a través de la investigación. Incluso con mi equipo hemos hecho investigación sobre esta teoría, mucho hemos utilizado incluso como marcos teóricos de otras investigaciones, como la que estamos haciendo ahora, que está vinculada al pensamiento metafórico. Entonces creo que ahí está el potencial. Y también como divulgadora, porque pienso que cuando uno la conoce y entiende fundamentalmente cuál fue el origen, cómo Loris Malaguzzi se transforma en el mentor de esta pedagogía, vos empezás a descubrir que a Malaguzzi creo que, y esa es una opinión personal, pero a Malaguzzi le hubiera encantado que los educadores de todo el mundo y a los niños pudieran acceder a esta pedagogía, ¿no? Por sus raíces, ¿no? Por las raíces, cómo surge a través de un movimiento social, de un movimiento en donde, de la posguerra, en esas ciudades devastadas, o en esa Italia devastada, ¿no? Entonces tiene toda una historia y yo creo que le hubiera gustado muchísimo a Malaguzzi que esto se divulgara y que llegara a muchos educadores. Por eso yo hago un esfuerzo para que esto suceda. Bueno, hemos compartido algunas instancias académicas con Mercedes y realmente esto se nota en esa pasión que pone al transmitirlo y realmente es una pedagogía que seduce y vamos a volver sobre esto, por ahí nos has dado pie para otras cuestiones que son muy importantes de conversar. Pero antes de profundizar en esta perspectiva de Loris, tú también has trabajado en el proyecto Spectrum, que ha vinculado, que se ha planteado como una vinculación entre el enfoque Reggio Emilia y la Universidad de Harvard. Y es interesante que nos cuentes un poco de esta experiencia. Sí, yo comencé, digamos, mi carrera de investigadora, digamos, cuando empecé a dirigir investigaciones, allá en el 2004 me planteé como desafío llevar adelante esta investigación y darle el nombre de Spectrum Argentina. Si bien no fue una réplica de lo que Harvard hizo, del Proyecto Cero que Harvard hizo de Spectrum, porque nosotros también trabajamos otras capacidades destacadas en los niños, como la poética, que Harvard no la había trabajado. Pero bueno, ese proyecto Spectrum es un proyecto basado en las inteligencias múltiples y orientado a la detección de capacidades destacadas y estilos de aprendizaje en los niños y niñas. Así que trabajamos con niños de 3 en la primera etapa de 3 a 6 años y después continuamos con esas cohortes ya en primer grado, ¿no? Tratando de un trabajo muy grande, fue un trabajo muy ambicioso, que dio lugar a ese libro que se llama Las inteligencias múltiples, y que me encantó realmente hacerlo, era muy personalizado el trabajo con cada niño, tomando todas estas pruebas, y volviendo a esta vinculación de Harvard con Reggio Emilia, Malaguzzi, bueno, por lo que se cuenta realmente,
esta alianza o este tipo de contribución que existe hasta el día de hoy nace cuando Howard Gardner publica su libro, Las inteligencias, su teoría en realidad, y en algún momento va a Italia, invitado a presentar su teoría, y en cierta forma como a contrastar esa teoría con la teoría de los 100 lenguajes del niño, ¿no? Si podemos llamar, o de niño y niña, por ahí digo niño en genérico, perdón. Y entonces allí comienza una serie de contribuciones entre ambos, después se va a crear, ¿no es cierto?, Reggio Children, y hasta el día de hoy hay un trabajo colaborativo muy interesante y que se basa fundamentalmente, a lo mejor ustedes han oído hablar de este proyecto que se llama Hacer Visible el Aprendizaje a través de la documentación, es decir, cómo aprenden niños y niñas en grupos o individualmente, pero la documentación es lo que permite darle visibilidad a esos aprendizajes. Pero dio la casualidad en mi trayectoria de formación que yo me capacitaba en aquel entonces, antes del 2004 por supuesto, en los posgrados con Edith Lidwin, y Edith Lidwin fue la primera persona que me habló de Reggio Emilia, ¿no? Y mientras yo me formaba en la línea de Harvard, a la vez escuché hablar de esto y me interesé inmediatamente, y así salí también a Reggio, a ver esto in situ, ¿no? A ver las escuelas y los nidos, y tratar de comprender, porque a mí de lo que me gusta hablar o de lo que yo tomo, me gusta también verlo, es decir, hablo, teorizo, investigo, pero también me gusta ir a ver los proyectos, ¿no? Y así fue que dio la casualidad que estando en Plaza España, en pleno Roma, subida en esas escalinatas, veo a Edith Lidwin caminando, así que bajé corriendo a contarle, ¿sabes a dónde voy? Voy a Reggio Emilia. Y allí comenzó, bueno, toda mi fascinación yo sin saberlo estaba uniendo estos enfoques, ¿no? Que en realidad ya estaban vinculados. Así que es como muy interesante. Pero bueno. Bien, precisamente cuando mencionas acá el tema de la documentación, ¿no? Como una arista fundamental en esta pedagogía y en el trabajo que has realizado con Reggio Emilia, en una de tus publicaciones, que es reciente, el libro Primeros Pasos en la Documentación Pedagógica, cómo hacer visible la cultura de la infancia, que es en coautoría con Mónica Pérez Andrada. Creo este libro es maravilloso, es decir, es un libro muy claro, sintetiza de manera muy grata la lectura, todos los pasos para esta documentación pedagógica, y por eso sería muy bueno que nos cuentes un poco más sobre el contenido. Ya en el título dice muchísimo, es muy interesante, así que bueno, nos gustaría que nos cuentes un poco más. Sí, es un libro que queremos mucho con Mónica porque, bueno, nos costó acceder muchísimo a nosotros al tema de documentación, ¿no? Entonces dijimos, y después vimos el potencial que tiene la documentación pedagógica y cómo cambia la escuela, cómo cambia el rol del educador. Entonces dijimos, ¿por qué no escribimos un libro que sea bien introductorio, propedéutico, en el cual les permita a los docentes, a los educadores, dar sus primeros pasos en la documentación, que hacer documentación no es un tema sencillo. Entonces, nos parecía que este libro los iba a ayudar como a vencer ese primer miedo de decir, bueno, empiezo a hacer documentación, ¿no? Y después hay que formarse, indudablemente que hay que formarse. Pero hay una cuestión, este libro es del 19, pero no es el último libro, porque después sacamos otro libro que nació en la pandemia y fue un homenaje a los 100 años del natalicio de Loris Malaguzzi, y por eso que no se pudo presentar en la Feria del Libro, que es Loris Malaguzzi si es Mundos Posibles. Pero volviendo al tema de la documentación y de este libro, por eso que te decía, el propósito y la finalidad es ayudar a los educadores a interiorizarse de lo que es la documentación y a dar los primeros pasos. Por eso que vos me decís que es muy didáctico. Sí, está organizado en función de preguntas, es decir, qué documentar, cómo documentar, con qué documentar.
Entonces, a través de esas preguntas, esas grandes preguntas que tiene el libro, te lleva a que vos te vayas introduciendo en el tema, y al final del libro también tiene como una guía didáctica que te va ayudando a hacer tu primera documentación fotográfica. Porque hablamos de documentación pedagógica, podemos hablar de muchas formas de documentar los procesos de aprendizaje y de crear historias, porque eso es lo más maravilloso de la documentación, es narrar las historias de lo que pasa entre educadores y entre niños en la escuela, ¿no? Empezar a darle forma a esas historias y plantearlas en lo que se llama la segunda piel de la escuela, muchas de ellas a través de murales, o no, o crear videativas, o crear videos, o, bueno, hay muchas maneras de hacer documentación. Así que esperamos que hemos preguntado a los docentes si realmente les sirve, si realmente es orientativo, si los ayuda, y nos han dicho, tenemos esa satisfacción, que sí, que realmente, bueno, el libro también muestra, tiene ejemplos, muestra documentaciones, entonces te va en ese sentido ayudando también ver ejemplos y ir armando esa documentación. Así que bueno, vos, Mariela, lo has leído. Sí, sí, hemos hecho Y algunas experiencias, la verdad que muy gratas, y también con una excelente recepción de parte de las educadoras que participaron en esa experiencia, que fue muy sintética, pero era para dar a conocer esta posibilidad, porque hay instituciones, hay equipos docentes que hacen tienen diferentes formas de documentar. claro que Entonces, sí. a veces sistematizar un poco más eso que ya se venía trabajando. Y a mí me interesa en este punto recuperar que hay uno de los capítulos que se titula, a través de una pregunta, observar es mucho más que mirar. Explican allí con detalle la relevancia de ver para investigar, y que se requiere una actitud de alerta, ¿sí? Lo señalan ante lo que acontece. Y precisamente lo que acontece en las instituciones, desde el nido de Reggio Emilia, el maternal, jardín de infantes, lo que acontece es la infancia. Entonces, podríamos quizás afirmar que Reggio Emilia tiene una predisposición especial hacia este acontecimiento de la infancia en cada tiempo educativo. Creo que yo me atrevo ya a afirmarlo, Sí, pero coincido plenamente en lo que decís, ¿no? Y por eso es que uno se maravilla en muchos aspectos, porque encuentra estas cosas, ¿no? La principalidad de la infancia como un acontecimiento singular, y por otro lado el respeto, ¿no? A los derechos, pero no los derechos en abstracto, porque Malaguzzi decía, los derechos en abstracto no existen, citando a Hannah Arendt, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que seduce también, ver que entre lo que se dice y lo que se hace hay mucha coherencia entre la teoría y la práctica. ¿Cómo será que Malaguzzi pone en términos metafóricos? Porque él se expresa muchísimo en metáforas, y eso es una de las cuestiones de la seducción también, y que hablaba del equilibrio entre teoría y práctica, de ser tal que la comparaba con los pedales de una bicicleta, ¿no? Y para avanzar, para ir hacia adelante, uno tiene que poder poner energía en los dos pedales, ¿no? Y no en uno solo. Pero volviendo a tu pregunta, a la idea de observar es más que mirar, comenzamos con esta idea porque, en cierta forma, tratando de romper este mito de que los educadores somos observadores natos. Y que hay mucho de verdad, pero también este tipo de observación requiere entrenamiento, requiere aprendizaje. Entonces, es cierto que somos observadores natos, por eso creo que tenemos una predisposición para esto, para aprender a documentar, ¿no? Pero observar es más que mirar, exige entrenar el ojo y lograr un ojo experto, es decir, un ojo que pueda, y esta idea del ojo experto está engarzado con la idea de la pedagogía de la escucha. Es decir, uno de los grandes pilares o de las grandes ideas de la pedagogía de Malaguzzi es la pedagogía de la escucha. Entonces, no es esa escuela que todo lo sabe o que todo lo dice, o ese educador que habla como una gran boca, sino que es
también alguien que escucha y que sabe escuchar los señales de los niñas y de los niños, de la cultura, de la infancia, los lenguajes. Entonces, primero planteamos esta idea, o sea que para observar hay que aprender, hay que entrenar, hay que predisponerse de una manera. Y esa actitud de alerta está vinculado también a que cuando hacemos ese tipo de observación, tiene que haber en el educador una actitud abductiva. Es decir, bueno, la abducción es una de las formas también de investigación, con la inducción y la deducción, pero tomando un poco Peirce acá, ¿no? La idea de lo abductivo. Y estar, en términos de la pedagogía, es como que estar preparado, alerta en que algo puede ocurrir, ¿no? Y que tenemos que tener esa capacidad de asombrarnos, esa capacidad de estar alerta, para que eso no se escape, algo que puede ser muy valioso, muy significativo. Entonces, es esa actitud de alerta, es ese ojo entrenado que va a observar a partir del montaje de una sonda de investigación acción, y va a poder después contar, analizar eso que va a recolectar, y analizar es siempre interpretar y a la vez es meta-interpretar lo que los niños interpretaron de esa situación, ¿no? Pues en definitiva acá está una de las otras ideas magistrales de Loris Malaguzzi, que a la escuela no se va a enseñar, a la escuela se va a aprender. Y en este caso el rol de los educadores es de aprender, estar junto a los niños, documentando, haciendo visible esa cultura de la infancia, pero más que nada, ¿no es cierto?, observando respetuosamente, para después también de esas interpretaciones surjan las narrativas o estas historias que cuentan, ¿no?, lo que acontece cuando educadores y niños aprenden en la escuela. Entonces ahí ya hay un cambio de rol en el docente absoluto. Sí, sí, con esto que nos explicas es claro este enfoque en la principalidad que tiene el niño o la niña en el acto educativo. Es decir, no es no hay sujeto. otra, ese es el punto de partida y el punto de llegada para Malaguzzi. Por eso, otra de las cosas que fascina es la concepción antropológica que está en la base de esta filosofía o pedagogía, como querramos decirle. Entonces, todo comienza en el niño y termina, todo comienza y termina en la niñez. O sea, hay que seguir al niño, y esto se lo hemos escuchado a otras pedagogas, pero él dice hay que seguir al niño y no a las programaciones. Y esto es absolutamente disruptivo, es decir, la idea es no perderlos de vista a los niños y a las niñas. Entonces, yo me preguntaba con la pandemia, con toda la cuestión de sincronía de las clases en los entornos virtuales, ¿cuántas veces hemos perdido de vista a los niños y a las niñas? Por la programación, porque la herramienta que vamos a usar, cómo. Entonces, esta es la máxima, diría, malaguzziana, ¿no? Y ahí está la coherencia del enfoque. Y eso es el respeto a su cultura, el respeto a sus lenguajes, el respeto a sus derechos, a una educación de calidad, fundamentalmente. Esa concepción antropológica es de un niño muy poderoso, ¿no?, que requiere un maestro poderoso a su lado. Exacto, creo que ahí esa es la síntesis, y en esto quizás es reiterativo, pero me parece importante preguntarte entonces cuál es la imagen de niño o niña en la pedagogía Reggio Emilia. Sí, por eso te digo, continuando con esta idea, ¿no? Loris estructura su pedagogía a partir de tres imágenes. La imagen de niño o niña, la imagen de educador, de educadora, y la imagen de escuela. Entonces, cuando uno logra entender y vincular eso, se da cuenta que todo está engarzado. Por eso hablamos de una pedagogía que es holística, que es compleja, porque fundamentalmente se basa en Morin, la idea de la complejidad de Morin, pero que es holística. Hay una mirada donde todo toma sentido, tanto lo molar como lo molecular, ¿no? Cada idea está engarzada en otra. Y la idea es que, que el punto de partida y de llegada es el niño. Este niño que nos va a decir Hoyuelos, es como un aventurero, ¿no? Es decir, alguien que es impredecible lo que vaya a ocurrir.
Por eso es lo más alejado de pensar una pedagogía profética, o una didáctica vaticinadora a partir de esto. Es decir, como sé, esto se va a dar de esta forma. Malauzi odiaba el conductismo, cuenta Alfredo Ayuelos en una entrevista que le hice, ¿no? Alfredo Ayuelos, para los que no saben, es un pedagogo español. Yo respeto muchísimo, admiro su trabajo, director de las escuelas municipales de Pamplona, infantiles de Pamplona, y ha sido atelierista, y él se formó con Malaguzzi. Entonces yo le digo que es como un discípulo realmente, el que ha podido sistematizar la pedagogía de Malaguzzi a través de 3 ejes, ¿no? Dice, la pedagogía es política, la pedagogía es estética y es ética. Y ahí está, he podido condensar las mejores ideas de Malaguzzi. Pero el niño es siempre un punto interrogativo. Ahí él está dándole lugar a esta idea de la alteridad, que el niño como alterita tiene algo que decir, se inspira mucho Malaguzzi en Hannah Arendt. Entonces es un punto interrogativo, y la pedagogía tiene que ser coherente con estas ideas, ¿no? Por eso es que no puede ser profética. Por eso esta actitud de alerta, descubrir las pistas, qué es lo que el niño piensa, qué es lo que el niño quiere, qué es lo que sienta, qué está aprendiendo. Por eso yo hablo siempre de la interferencia docente, ¿no? Y la importancia de no perder al niño en ese sentido. Porque no todas las intervenciones de los educadores son andamiajes. Muchas veces obturamos procesos. Y en esta cuestión, esta pedagogía es muy, muy cuidadosa, muy respetuosa de la infancia y de lo que los niños piensan. Los niños no nos piden permiso para pensar, para actuar, para generar hipótesis, proyectos, para ponerlas a prueba y crear proyectos. Entonces, toda esta concepción antropológica es muy respetuosa de todas estas ideas, ¿no? Por eso me gusta esta idea de pensar en un niño todoterreno, ¿no? Esto lo dice Alfredo también, un niño todoterreno, un niño poderoso, que tiene su propia identidad, que es ciudadano desde que nace, ¿no? Que está planteado como ciudadano con derechos desde que nace, es un sujeto político, también porque decide, que tiene participación, la importancia de escucharlo, en lo que piensa, en lo que dice, y ser cuidadosos en estas intervenciones, que hay que intervenir, pero no interferir. Entonces, ¿cuándo? Me pregunto por ahí. Bueno, entonces, ¿cómo? Hay interferencias que generamos los mismos educadores. Entonces, esto de escuchar, de observar con un ojo experto, de documentar para dar visibilidad a esos procesos, todo eso es coherente porque hay detrás una antropología, una mirada antropológica que nos habla de este niño. Todo lo demás tiene que ser coherente, la imagen de escuela y la imagen de educador también. Entonces es muy equilibrada en esos aspectos. Creo que por eso a mí me gusta tanto, en este sentido, porque le veo una potencialidad maravillosa para los educadores, para formarse, mucho más cuidadosa y respetuosa de esa cultura infantil que tiene identidad propia. ¿Mm? Maravilloso, realmente, y muy claro Que, cómo lo relatas y cómo logras transmitir esa convicción acerca de esta pedagogía. sí, Y volviendo a esto de que el acontecer de esta infancia poderosa, la relevancia de la documentación, porque es el modo de poder tener el registro de lo que acontece con los niños y las niñas, y volviendo al libro, hay otro capítulo que me interesó señalar, que la pregunta es ¿para qué documentar? Y allí Mónica y Mercedes comienzan con una frase muy elocuente, que es documentar es hacer historia. Cito, la documentación permite recuperar el valor de la vida cotidiana de la escuela, además de desafiar los discursos dominantes sobre la infancia e interpelarlos, para de esta manera resignificar los rasgos de una educación más respetuosa de los derechos de los niños y de la cultura de la infancia. Creo que en este capítulo sintetizan uno de los fundamentos y ejes de la documentación. Es así, Mercedes, porque es muy claro. sí, tal cual. Primero, con lo que decías antes,
Sí, lo que no se documenta no existe, va a decir Malaguzzi. Esa es una idea importante, no existe porque no le va a dar visibilidad. ¿Y cuántas cosas importantes pasan en la escuela con los niños y las niñas y se nos escapan, ¿no? Por ahí, porque o no estamos escuchando, o porque no tenemos ese ojo experto para hacerlo, porque no tenemos el espesor cultural para interpretar lo que está aconteciendo, que eso también es parte de la documentación, la importancia, pero tiene que ver con la imagen de educador fundamentalmente. Pero comenzamos con esto porque, con esa cita, porque la documentación es algo muy antiguo. Entonces nos remitimos un poco a la historia, 4000 años por allá, y vemos que las civilizaciones comienzan a hacer historia cuando dejan plasmada, ya sea a través de iconos, o empiezan a dejar a dar visibilidad a lo que hacen, dejando constancia. ¿Qué es una constancia? En este caso escrita, narrada, visual o audiovisual, que es la documentación, sobre algo que está aconteciendo, sobre algo que acontece, y que después, gracias a eso, vamos a poder revisitar, es decir, volverla a visitar, incluso con los mismos niños y niñas. Entonces, por un lado está eso. Lo que tenemos, y por otro lado, Maluzzi también decía que es más fácil que un caracol deje huellas, ¿no? de su trabajo, de su camino, que una educadora, que la escuela deje huellas de su trabajo, de su camino, y con esto que está diciendo, que se pasan cosas y que no damos visibilidad, y si no tiene visibilidad no existe, ¿no? Y bueno, y nos pareció que era bueno empezar desde esta idea de la antigüedad de la documentación. Y por otro lado, todos somos documentadores de alguna forma. Estamos documentando todo el tiempo. Ahora, con un teléfono documentamos todo el tiempo, sacamos fotografías o escribimos un diario o guardamos objetos en una caja que son valiosos. Y todo esto, en cierta forma, es hacer documentación, no en el sentido en que documentación pedagógica, pero es como que hay algo de que somos sujetos que nos gusta por allí documentar o dejar constancia de algo. Y sí que me parece que lo que hay que pensar es, hay algunas cuestiones que están vinculadas en ese para qué, al telos o al fin o al propósito. Porque, como dice Dolci, el que le interesa documentar puede que caiga en esta idea de que lo quiere documentar todo, y eso tampoco es útil en la escuela, tampoco no podemos documentar todo, tenemos que elegir qué documentar. Entonces, por eso hacerse estas preguntas son fundamentales. ¿Qué documentar? ¿Para qué documentar esto? ¿No? ¿Cómo surge esta idea, esta intencionalidad de llevar adelante un proceso de documentación? ¿Qué vinculación tiene esto con los proyectos pedagógicos de la institución también? Entonces hay muchas cosas a la hora de hacer documentación que definir, que son importantes. Y yo lo que les digo a todos, los aliento que hagan documentación porque hagan su experiencia. Ahora, por ahí, Malaguzzi cuenta Hoyuelos en esa entrevista que le hice hace muchos años, que él detestaba o le llamaba folclorismo a las modas. Y por allí, en algún momento podemos caer en la idea de que la documentación es una moda, o decimos sufrimos de documentitis hoy, en el sentido de que, cuidado, a mí me parece que eso es muy importante, porque por ahí se crean escenarios lúdicos, donde realmente los niños y las niñas disfrutan, los educadores disfrutan, y se sacan unas fotos, pero en realidad la documentación es mucho más que eso. Es un proceso de investigación en la base. Y para eso hay que formarse, porque si no nos quedamos en que se pierde lo más importante, que es el corazón de la documentación, y es la interpretación de eso, de esa evidencia recolectada, ¿no? Y es la discusión que se da en torno a esa documentación, porque la documentación podemos hacerlo individualmente, pero hay un proceso rico si es colectivo, si hay una instancia de confrontación productiva, va a decir Malaguzzi. Confrontamos en esto, pero justamente para sacarle el jugo a esto que tenemos, ¿no? Yo escribí una vez un artículo que lo quiero mucho, uno a veces se encariña con ciertas cosas que escribe, pero que se llama Desde detrás del documentador. Y fue un proceso de documentación que yo hice a Alfredo Hoyuelos documentando un bebé de 12 meses, a una bebé de 12 meses. Y de allí surgió este hermoso artículo que se publicó después en la revista Infancia de Barcelona,
y habla de eso, ¿no? De eso de cómo poner, unir un poco el ojo con el corazón y con lo que pensamos, enfocar para documentar. Bueno, yo cuento esa historia y lo que significó para mí, cómo me marcó eso, ver a este documentador maravilloso haciendo esta documentación, con un respeto a esa criatura increíble. Así que bueno, es muy, muy apasionante el tema de la documentación también. Creo que Y revaloriza la infancia, a los niños y a las niñas, revaloriza y que el niño, como dice Malo, se quiere ser mirado, observado. en lo que hemos compartido y en lo que he podido leer y también ver documentaciones, es muy significativo esto que mencionas, es no solo lo sistemático de esta documentación, el respeto hacia ese niño, esa niña, en esa situación de documentación, eso mirar con atención, la escucha atenta, pero sí es muy relevante el proceso con ese documento que se produce, que es el proceso colectivo con pares y también con los niños y las niñas. Eso es significativo, porque ellos también tienen para aportarnos de cómo percibieron eso que se documentó, porque ellos lo están percibiendo desde el rol más activo del protagonista de ese proceso. Y hemos compartido en algunos mensajes y charlas esto de la relevancia de esta pedagogía en relación a los derechos de los niños y de las niñas. Incluso yo te he planteado mi hipótesis que a mí me motivó mucho a pensar esta entrevista, es que de alguna manera esta pedagogía, por la centralidad que tiene en las infancias, garantiza derechos desde la principalidad que le otorga a cada niño o niña en el proceso educativo. Es una reflexión que me ha, de alguna manera, provocado las lecturas de estos trabajos. No sé si, creo que en algún punto Sí. la compartimos. Yo creo que la compartimos totalmente. Yo creo que, si pudiera decirte, creo que es la más respetuosa, es una de las pedagogías más respetuosas de los derechos de los niños, ¿no? Como te decía antes, porque ya el plantearte desde la mirada, la concepción antropológica, que es el punto de partida, vos ya te das cuenta, ¿no? Que ahí se dice mucho, incluso esa conducta de Malaguzzi, de preguntarle todo el tiempo a sus educadores, ¿cuál es tu imagen de niño? Ella era no perder de vista nunca al niño y a la niña, ¿no? ¿Cuál es tu imagen? Y eso también te lleva a revisar nuestras propias imágenes, porque a veces los derechos se ven vulnerados porque la imagen que tenemos de la infancia o de las infancias, de los niños, de las niñas, es productiva. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso es lo que va a determinar la forma en que nos vinculamos con ellos, los proyectos que generamos para ellos, la forma en que los acompañamos en sus procesos, si estamos dando lugar a nuevas oportunidades, porque en términos de Malaguzzi, educar es eso, es generar oportunidades, ¿no? Lo toma Von Foster en esto y piensa, educar es eso, generar oportunidades. Entonces, si estamos coartando, bueno, su poema es muy aleccionador, que el 100 también existe, que está diciendo, el niño tiene 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100, siempre 100, pero de 100 le robamos 99. Y cuando dice le robamos, yo me puse a pensar muchas veces en esto. Y ahí tenemos, por un lado, fíjense, tenemos con esa palabra, que es una metáfora también, él está haciendo una denuncia social, por un lado. No le estamos dando las oportunidades a todos, le estamos robando. Y por otro lado está haciendo no solo una denuncia social, sino que nos está presentando un problema educativo para que tomemos conciencia de cuántas veces estamos vulnerando esas oportunidades o no le estamos dando las oportunidades que ellos se merecen. Y por otro lado, el hecho de hablar del niño como un sujeto político que decide, como un sujeto, como un ciudadano con derechos a la participación, al ejercicio, y a que se lo escuche,
Entonces, estas son todas cosas que está hablando de los derechos, ¿no? Y habla de una cultura que tiene identidad propia en la sociedad. Estoy reconociendo una cultura propia. Y a la vez que se va a expresar este número simbólico, que es el 100, que representa, no es 100 concretamente, sino infinitas lenguajes. Entonces a veces le estoy quitando la posibilidad de expresarse en todos esos lenguajes, por diferentes vías. Entonces, me parece que es hablar, remite a una educación de calidad en ese sentido. El niño tiene derecho a una educación de calidad y te está diciendo, el educador tiene que formarse. No creo en la vocación, creo en la profesionalización. Eso dice Malauzi. Tiene que formarse y lograr este espesor cultural, nutriéndose y bebiendo de múltiples sabias, de múltiples fuentes. Y hay que esto nos está diciendo, y en eso es muy ejemplificador, que hay que ir mucho más allá de lo que dicen los libros de didáctica, psicología y de pedagogía. Dice, hay que cerrar los libros, porque le está diciendo, no es que los dejen de lado, los está provocando nuevamente a que se cultiven y que aumenten su espesor cultural bebiendo de otras fuentes, como el arte, la cultura en general, la historia, la filosofía, la música. Todo eso es lo que va a hacer a este perfil de docentes que está pensando esta pedagogía. Es maravillosa, me parece que es maravillosa. Por eso hay que hacer un proceso de recognición, mirar yo siempre empiezo hablando de los educadores de esto, ¿cuál es tu imagen de niño? Eso era Malaguzzi, provocando. ¿Cuál es tu imagen? No la pierdas de vista, porque es lo que te va a marcar el rumbo, hay que seguir al niño y no las programaciones, dice. Entonces, Está provocando y también produce. Yo recién cuando describías también esto, yo imaginaba de dónde viene la palabra infancia, ¿no? El sin voz, el que no habla. Y no acá habla, tremendo. hace una disrupción, decir, bueno, esto quizás menos voz del docente y más voz para el niño o la niña. Entonces, él rompe también con esta concepción del que no habla, ¿no? Es decir, la voz del niño, y en la escucha, la importancia de escucharlo, ¿no? Incluso hay que escucharlo para poder después educarlo, hay que escuchar. Y eso es muy bueno, pero es la brújula del sentido de todo, para mí, la concepción antropológica. Y por otro lado, hay algo que es importante. Si bien podríamos llegar a decir equivocarnos, a mí me pasó en el comienzo, esta es una pedagogía paidocentrista. O sea, todo gira y no. Y no es así, es dialogal. Es decir, es socioconstructivista, es interaccionista, es basada en el vincular. En el vínculo, porque de educación es eso, fundamentalmente se va a dar a partir de los vínculos que podamos entablar, va a decir. Entonces ahí también se revaloriza cuál es la figura del educador, ¿no? Que se vincula y que acompaña a este niño. Estar junto a los niños, eso es lo que es enseñar, es estar junto a los niños. En este caso escuchando, documentando, generando oportunidades, pero interviniendo sin interferencia, ¿no? creo que realizaste una síntesis increíble, ¿no? En poco tiempo. Por mi parte, bueno, ahora paso la palabra a Lucas, probablemente tenga alguna inquietud, alguna pregunta, pero por mi parte, Mercedes, agradecerte. Como siempre es un gusto académico escucharte y nos parecía muy importante que fueras parte de esta serie de entrevistas porque es una forma de que también la pedagogía y la didáctica dialoguen con las políticas, con la perspectiva de derechos y nada mejor que desde tu trabajo con Reggio Emilia y acerca de Reggio Emilia que plantear este vínculo. Así que, bueno, como siempre, es un gusto y agradecerte, Mercedes. Gracias a vos, Mariela. Para mí un gusto conversar así con ustedes, ¿no? Me quedaría horas hablando de esta y de otras pedagogías, ¿no? Que también tienen mucho que ver. Hay muchas pedagogías que yo hago tocar, ¿no? Que acerco, porque encuentro muchos puntos de partida, qué sé yo, con Levin, por ejemplo, y Malaguzzi, que han sido también contemporáneos.
Entonces, es muy interesante hacer esto. Pero los derechos en abstracto no existen y en eso coincido plenamente. El derecho de los niños es la cotidianeidad, en todo momento tiene que estar presente, ¿no? Así es. Sí, creo que hemos logrado una introducción al tema y posiblemente podamos tener otros encuentros para profundizar, quizás dialogar acerca de estas relaciones entre la pedagogía Reggio Emilia y todas esas vinculaciones epistemológicas tan interesantes como Hannah Arendt y tantos otros que le dieron fundamento a la pedagogía. Sí, sí, es muy lindo, muy interesante. Así que cuando quieran, encantada. Es un gusto. Lucas, no sé si tienes una pregunta. Yo tengo una pregunta, Mercedes, es A ver, Lucas. acerca de la pandemia. La pedagogía de Reggio Emilia dio a los educadores la tarea de escuchar y reconocer las múltiples potencialidades de cada niño, de cada estudiante. Y nosotros sabemos que la pandemia tomó por sorpresa a todos los educadores y muchas veces los niños no fueron escuchados en la escuela, cuando se cerró todo, en el modelo de las clases no presenciales y todo. Y muchas veces porque estos educadores no sabían lo que hacer, porque, bueno, la pandemia fue una novedad para todos. ¿Y cómo cree que actuó la propuesta educativa de Reggio Emilia en este momento, ya que hay en el mundo muchas escuelas que son inspiradas en esa experiencia? Entonces, ¿cuál fue la diferencia de actuación en este momento que fue nuevo para todos? Sí, realmente la pandemia es un hecho muy interesante, ¿no? Lo que todavía estamos viviendo esto, pero creo que fue como una gran ola, así estábamos parados y nos llevó y terminamos arrastrados en la arena. Me parece que es el momento, y los educadores en general hemos respondido muy bien a la emergencia, a la emergencia. Ahora, a mí lo que me preocupa es que se analiza muchísimo el hecho de la pandemia, de cómo resolvimos las cosas, pero ahora ya estamos en otra etapa, es decir, no tenemos que quedarnos ahí, tenemos que seguir adelante. Creo que la pandemia nos abre a la reflexión, ha mostrado muchas cuestiones, muchas problemáticas y hay que pensar en la época post-pandemia. Ahora, lo que yo veo, no hay publicaciones en realidad a las que uno pueda acceder todavía, recién ahora empezamos a reflexionar lo que vivimos y cuáles fueron las respuestas o las estrategias. Pero yo creo que, y esto es simplemente una hipótesis, porque no me gusta hablar de lo que no sé o de lo que no tengo evidencia, pero creo que los educadores formados, porque acá habría que entender un poco la imagen de educador también. Hablamos mucho de la imagen de niño, pero no hablamos mucho de la imagen de educador, que ahí es como que complementa y nos permite entender esa imagen. Porque estamos hablando de un docente que escucha, que está formado en la escucha, o sea que me parece que en una situación de crítica esto es fundamental, estar formado en la escucha, ¿no? Para ver qué pasa, cuáles son las señales y después de la escucha reaccionar y pensar, que es muy distinto a la escuela que es una gran boca, que todo lo sabe, que todo lo dice, o ese docente que está en ese marco y habla y decide y perdió de vista el niño. O sea que me parece que en este caso la formación de estos educadores, incluso, como decir Malauzi, con todo ese espesor cultural es lo que nos permite comprender las cosas, estamos mejor preparados para comprender lo que acontece. Entonces, me parece que por allí quizás estos educadores puedan haber tenido más templanza, más prudencia a la hora de actuar y más herramientas, porque esta pedagogía está muy clara en los principios, en las estrategias. Entonces, y tiene como estas brújulas. Seguir al niño, hay que seguir al niño. Entonces, en situaciones límites hay que escucharlo más que nunca. Hay que escucharlo más que nunca, porque perdemos esa óptica, ¿no?
Y por eso, como si el niño es un punto interrogativo, acá estamos viendo al niño como punto interrogativo, es decir, que en el niño nada es certero, nos vas a decir. Entonces, los educadores son como aventureros. Hay una cita maravillosa que dice, son como exploradores que usan brújulas, va a decir Malaguzzi, que usan mapas como para guiarse, ¿no? Como para encontrar el camino, porque, y en esa actitud de alerta saben que todo en relación al niño puede cambiar, en un momento puede cambiar, ¿no? Entonces me parece que quizás estén mucho más preparados para afrontar situaciones críticas digamos, sí, situaciones críticas que otros educadores que están desde otra posición paradigmática, ¿no? En otro paradigma de lo que debería ser la educación, en la que hay que darla y que hay que decirle por dónde deben ir. Me parece que ahí, más que nunca, y por eso me preguntaba, ¿cuántas veces hemos perdido en la virtualidad al niño y a la niña? Esa sería una muy buena pregunta para reflexionar. Lo que hicimos hay que mirarlo críticamente, que es muy bueno porque seguramente de eso vamos a aprender, pero ahora hay que pensar en la época post-pandemia. ¿Cómo vamos a dar o vamos a crear estos escenarios de oportunidades para que los niños puedan, como dijimos antes, pensar, actuar, decidir, hipotetizar, ese niño poderoso que es, y expresarse en sus 100 lenguajes? Me parece que por ahí vamos, pero esto es una hipótesis, no tengo evidencias. Se ha publicado muy poco de lo que ha acontecido todavía en la pandemia. Todavía estamos en pandemia, ¿no? Así que no sé si te he respondido o no, Lucas. Lo he Sí, no, intentado al claro, menos. claro. Yo creo que son reflexiones que hacemos porque, bueno, esto es como, vamos a saber lo que se pasó en un año, 2 años, ¿no? Es algo más Sí, vamos para a tener que verlo en perspectiva, más ¿no? adelante. Un Sí. poco. Y Tomar después distancia volvemos a encontrarnos para que me conteste con más con más certeza. certeza. Sí, Te porque debo la bueno, pregunta. eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Aún estamos viviendo. Entonces, aún no hay nada que se pueda decir con certeza cuál fueron los impactos de la pandemia en la vida de los niños, de los educadores, de la gente en general. Aún no sabemos. No, no, y las secuelas o cómo va a impactar esto, ¿no? Hay mucho en ese sentido, se está empezando a hablar de salud mental, de bienestar, y a mí me preocupa eso, ¿no? El well-being o el bienestar de las infancias, el bienestar. Y eso es lo que nos tendría que estar preocupando muchísimo, ¿no? Con la situación de los niños y las niñas. Tal cual. Muy bien, entonces creo que quieres hablar algo más, Mariela. No, la verdad que es un excelente cierre de este encuentro que tuvimos. Sí. Bueno, Entonces, me alegro mucho. Mercedes, muchas gracias nuevamente por tu participación. Gracias también a María Laloso. Y nosotros invitamos a nuestros espectadores a compartir este video con sus amigos y personas interesadas en los estudios de infancia, así como suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias y hasta Muchas gracias nuestra a ustedes. próxima entrevista. Muchas gracias Muchas a todas gracias y a ustedes. todos. Muchas Muchas gracias. gracias, Fue un Mercedes, placer. Mariela, todos.